metemos ya en el segundo debate de la noche. Las afirmaciones durante el fin de semana del padre Juan Carlos Molina, titular de la Cedronar, respecto a que el gobierno envía en los próximos días un proyecto al Congreso de la Nación para que no se criminalice al que consume, al eslabón más débil tal vez de una larga cadena que tiene al gran traficante en la cabeza. Vamos a ver el informe. Yo, si me decís, yo habilitaría el consumo de todo y haría buenos centros, porque es la única forma que tenemos hoy de narcotráfico. Yo creo que esta persona no está preparada para ocupar el puesto que está ocupando, no tiene noción de lo que dice, no puede liberar las drogas. Pero estamos hablando de la no criminalización, es decir, al consumidor, al que consume, al que encontraron con 2 porros en el bolsillo, o con una bochita de esto, o con un sintético, no puede ir en cana. Yo creo que es una locura lo que dijo, es una barbaridad. Acá estamos hablando de todo tipo de drogas, tanto como el paco, como otras drogas también. No me parece adecuado, creo que no están, desde el punto de vista técnico, probado estos caminos realmente tengan frutos beneficiosos para la sociedad. Vemos que hay violencia institucional, que en muchos casos son detenidos por portación de cara, por las dudas. Es dejar de hacer cosas que nos hagan perder tiempo, perder esfuerzos policiales, judiciales, etcétera, y concentremos el aspecto represivo en el narcotráfico, y en cuanto al consumo, en los casos que sea necesario, lo concentremos como problema de salud. Y todo ese proceso, desde que es detenido hasta que llega al juzgado, el juzgado le dice, no, esto a partir de este fallo no es punible, le cuesta al Estado 1.200 millones de pesos anuales. Entonces, derivar ese dinero también es un factor económico a la verdadera lucha contra el narcotráfico. Desde ese lugar lo planteamos más que nada, ¿no? Bueno, nos metemos de lleno ya en el debate. Está la doctora Mónica Cuñarro, que es fiscal, que, como ustedes saben, la hemos convocado ya en varias oportunidades. Tiene un seguimiento de todos estos temas. Está el diputado nacional del Frente Renovador, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Y está Matías Faray, es usuario y ha estado preso por consumo de marihuana, y Sebastián Basalo, de la revista THC. Matías, a ver, contanos tu caso. ¿Cómo te va? Buenas noches. Silvestre, ¿qué tal? Bien, gracias por venir y dar tu testimonio. Gracias por dejarme aportar. Mi caso, el relevante, es fui detenido por cultivo para consumo en 2011. Ocurrió a raíz de una llamada anónima, pero curiosamente el policía que recibió la llamada anónima era vecino mío. Con esa llamada anónima, sin pruebas de comercio, que la investigación nunca arrojó nada significativo, allanaron igual, me acusaron de narcotráfico, estuve preso 15 días. Por suerte, yo tengo la gracia de contar con abogados, soy además activista canábico ya hace un par de años. Eso me dio esa suerte, con el cual pude salir de libertad, y hace poco más de un año que bajaron mi carátula a cultivo para consumo, porque durante el resto de tiempo seguía siendo cultivo para tráfico, digamos, con una pena máxima de 15 años. ¿Qué cantidad tenías? Tenía 10 plantas florando, 15 plantines y nada más. Tenía 10 plantas florando en un balcón de 1,20 por 80. Bueno, sigo con la causa abierta hasta el día de hoy. El anteúltimo juez que tuvo mi causa me acusó de apología por... Yo participo activamente en todo lo que tenga que ver con respecto al cannabis. Formo parte de la gente que suele ser oradora en la Marcha Mundial del Cannabis. El juez vio uno de mis discursos y dijo que con ese discurso yo afectaba la salud pública. Por eso mismo mantuvo la condena. Lo importante es que no, nosotros lo que hacemos desde la agrupación, y lo que hago yo, es
es esto, preparar a la sociedad para este momento de debate en el cual es necesario... Ahora vos, digamos, la denuncia fue por lo que vos cultivás en tu casa, sí, no por algo de la vía pública. No, te engancharon la vía pública, digamos, la denuncia es por las plantas que vos tenés en tu casa. Tal cual, que las vio el policía porque era mi vecino, porque mis plantas no tenían vista al público. No estaban en vista a la calle, no estaban en un balcón a la calle. No, un balcón que era el último piso y la policía, para conseguir las fotos, subió a una terraza que no era de acceso público porque arriba hay publicidad, o sea que no tiene acceso público, y desde ahí arriba sacaron las fotos, que fue lo único que tuvieron en la causa. Me gustaría preguntarle, tal vez a Sebastián, tal vez a la doctora Cuñarro, la actual ley en vigencia, la 23.737, ¿qué dice al respecto de esto? Es decir, ¿este joven está bien procesado o hay un mal uso, una mala utilización, una mala interpretación de la ley por parte del juez? No se puede hablar, yo como fiscal no puedo hablar de una causa que no conozco en profundidad. Digo, en términos hipotéticos, la tenencia para consumo personal que está en un ámbito privado, que por las circunstancias inequívocas del magistrado surge que era para consumo personal, que no hay apología y no afectan a terceros, se aplica el fallo Arriola. Digamos, en cualquier Estado de Derecho se respeta lo que dice el máximo tribunal en su interpretación y por lo tanto, en este caso, no sé en este caso, digo, en términos en que las circunstancias inequívocas serían tenencia para consumo personal. Felipe Solá, ¿y cómo se está viendo esto? Ahora va a ir ahí al Parlamento, el debate, la discusión, lo dijo ayer Juan Carlos Molina, que en algún momento dijo, bueno, yo habilitaría el consumo de todos, después dijo que no se va en ningún proyecto a despenalizar, sino a cambiar la ley que está. Molina hizo dos tipos de declaraciones, una sobre la que vos decís, yo habilitaría cualquier tipo de consumo, y la otra sobre el tema alcohol. Sí. En el primer caso, a mí me parece que todos los países del mundo que quieren combatir la drogadicción o el narcotráfico, digamos, sustancias nocivas, tienen una clasificación de las drogas por ley. Clasificación por su toxicidad, por su adictividad, ¿no es cierto?, por el efecto psíquico, por la psicoactividad que tienen, digamos, y también por la mortalidad que hay asociada o al uso, o, digamos, tanto al uso del adicto, o del que lo hace, o del que sufre por esa consecuencia, heridas o muerte. Hay un fallo de la Suprema Corte que, digamos, despenaliza el consumo para, digamos, la tenencia de droga para consumo, que casi todo el mundo interpreta como que despenaliza la marihuana para consumo, pero en realidad la Corte no lo aclara, y entonces puede ser la tenencia también de heroína o de metadona o lo que fuera para consumo. Y la Corte nunca lo aclaró, y el fallo en sí mismo es muy serio en ese sentido. Creo que lo que dice el padre Molina, a quien yo respeto como seguramente un militante en el sentido de alguien, un padre que se ha preocupado por los pobres, que se ha preocupado por los adictos, que se ha preocupado por los desprotegidos, en ese sentido lo respeto en serio, no me gusta criticarlo. Lo que me parece muy grave es que tenga ese manejo del lenguaje y esa declaración de impotencia que hizo hoy cuando está al frente del acedronar de un país que se ha convertido en un país de consumo, absolutamente de consumo, mucho más que de tránsito. Ahora, con respecto a lo que decía Pablo es tu nombre, ¿no? Matías. Segundo nombre, Matías. Bueno, pero yo sabía que era el segundo. A lo que decía Matías, y tiene razón, lo que él llama la cultura canábica, hay un grupo de personas importante, hay un 15-16% de la población de jóvenes que fuma marihuana, que considera que tienen un pasatiempo, una dedicación o lo que fuera, que es sano o que es bueno para ellos, que es que les da sociabilidad, sabemos que exalta los sentidos en general, y ellos defienden eso. Y en toda ciudad democrática hay que respetar ese tipo de posiciones. Pero Felipe, que además no son menores. Espera que no terminé. Entonces, así como a mí me parece que está bien hablar de la despenalización de la tenencia de marihuana para uso personal, y está bien que yo diga, de marihuana. ¿Por qué digo esto? Porque algunos de ustedes fumarán cigarrillos, no sé, cigarrillos comunes. Tenemos muy pocos lugares donde fumar ya.
Se nos prohíbe fumar en los edificios públicos, en oficinas privadas. Podemos fumar a lo mejor en nuestra oficina, pero con mala cara de los demás empleados, con cierta razón. Se nos prohíbe fumar en bares, se nos prohíbe fumar en la vereda de un bar. Es decir, y yo, por ejemplo, fumo cigarros. No digo habano porque son muy caros. Cigarros desde que tengo 15, 16 años. Bueno, ya ahí no tengo casi ningún lugar para fumar, ¿no es cierto? Mi casa. Entonces a mí me parece bien que se despenalice. Eso sí, pondría regulaciones fuertes. Por ejemplo, no permitiría fumar en lugares públicos abiertos inclusive. No permitiría fumar en la plaza, aunque sé que a los muchachos les gusta hacerlo en la plaza, a lo mejor de noche. Pero de día no, porque conviviría con el chiquito jugando, etcétera. Y hay esa socialización que produce la marihuana, en el mejor sentido, también produce una relajación de la conducta pública. No me refiero a la conducta personal, sino a la conducta pública. Esta posición tolerante respecto del consumo personal de la marihuana, ¿es absolutamente no respecto a los demás? ¿En el Frente Renovador es una posición común? Es una discusión en la que yo encabezo la posición del Frente Renovador. Ahora, no todos están de acuerdo conmigo. No es a favor de la despenalización. Es en contra de la despenalización de las demás. A ver, pero hay un punto que me parece... Ahora, acá la despenalización de las demás. Ahora, acá el gobierno lo que aclaró hoy de nuevo el padre Molina es que leí un reportaje tuyo, que sos el presidente de la revista, y me pareció bueno el reportaje. Obviamente, cuando sabía que ibas a venir, lo leí, porque me parece que hay que hacerlo. Y me pareció que hace bien la diferencia con el narcotráfico, y me parece que decís bien también qué es lo bueno que les produce a ustedes la marihuana, y la posición en defensa de eso. Y me parece muy útil esa posición, porque esa posición está totalmente en contra, la tuya, lo digas o no lo digas, estás evidentemente en contra de la habilitación del uso de cualquier otro tipo de droga que pueda ser negativa. A ver, Sebastián. Lamentablemente no es así. Un par de cuestiones para aclarar. En Argentina existe lo que se llama un control de constitucionalidad difuso. ¿Qué quiere decir? Que los fallos de la Corte, lamentablemente, no son de cumplimiento obligatorio. En otros países del mundo sí lo son. Nosotros adoptamos el sistema americano. En el 60% más o menos de los casos de tenencia en los que se comprueba que la tenencia de drogas es para consumo personal, se aplica el fallo de la Corte y las personas son sobreseídas. En el otro 40% no, y continúan con un proceso judicial que a veces deviene en prisión, a veces deviene en sobreseimiento. Eso en primer lugar. Segundo, todos los países no, hay muy pocos que no, pero uno podría decir a grandes rasgos que 9 de cada 10 países del mundo no tienen reguladas las sustancias según su peligrosidad, su morbilidad, para nada. No tiene nada que ver esto en la regulación de lo que hace la tenencia de drogas. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de dejar de criminalizar al usuario de una sustancia, es independientemente si esa sustancia es Paco, si esa sustancia es marihuana. Incluso me atrevería a decir que el usuario de Paco es quien menos necesita, o quien, mejor dicho al revés, a quien peor le hace ir a prisión. Estamos hablando de mandar preso o no a alguien, no de decir consumí esto porque hace bien o consumí esto porque hace mal. No estoy pensando en términos de si va preso bueno, o no va preso. Entonces, hablemos en los términos correctos. Dejar de criminalizar es dejar de mandar preso a alguien por consumir una sustancia. En ese sentido, ningún país del mundo que encaró estas políticas descriminalizadoras, salvo México... que encaró estas políticas, porque Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto?, Holanda... No diferencian a la hora de criminalizar a alguien por su consumo... No lo diferencian a la hora de criminalizar su consumo por peligrosidad. Tengo muy leída la ley. El único país que... Déjame terminar. Sí, el único país en el mundo que encaró una política en sus leyes, no Holanda, que adoptó políticas más leves o menos leves, pero en los hechos, no en sus leyes, fue México. ¿Y qué devino ese problema? Que cuando se empezaba a fijar determinadas cantidades para una sustancia sí y otra sustancia no, las personas salían, por ejemplo, a vender con 1 gramo menos de lo que se permitía como sustancia, entonces se fomentaba el narcotráfico. A mí lo que me interesa decir es muy importante, en serio, porque estamos hablando de un problema muy grave. Según la Procuraduría Nacional de Narcocriminalidad que dirige Félix Cruz, en el año 2012 hubo 9.414 pibes criminalizados por tener drogas para consumo personal. Estamos hablando de que en Argentina se detiene a una persona por hora por consumir sustancias. De estas personas detenidas, entre el 70 y el 80% son de estratos sociales bajos, con lo cual estamos hablando de una ley que criminaliza la pobreza y que les impide a estas personas, además de llevar adelante su vida personal sin ver violentados sus derechos humanos, les impide un acceso a una asistencia. Esto es lo que quiere cambiar el gobierno. No se puede incluir sin criminalizar. Descriminalizar es una política de inclusión, es una política donde en lugar de mandar preso a una persona, respetás su decisión y lo asistís en el caso de que tenga un problema de consumo. Pero vos hablas toda la noche. Pará, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho de varios países, primero. El caso de México no lo conozco, los demás no. El tema de las drogas, de la clasificación de las drogas,
Para mí la importancia que tiene es que en lugar de tener una visión neoliberal que habla de las drogas desde el punto de vista de la salud individual del que las toma, hay que tener una visión absolutamente social del tema. Y cuando digo social, es pensar en los que consumen y en los que no consumen, que son mayoría. Sí. Es decir, si la droga tiene un efecto psicoactivo, modifica comportamientos y conductas. ¿No es cierto? Yo quito la marihuana del medio, porque la marihuana no tiene efectos que deriven en violencia, sino más bien en relajación. Por lo tanto la quito, pero todas las demás drogas son psicoactivas, y el alcohol la primera de ellas, y por lo tanto al modificar comportamientos ponen en problema al que no consumió, ponen en problema al tipo que es atropellado por un alcohólico, por un tipo que está borracho, ponen en problema al tipo que es agredido por un tipo que tomó paco o cocaína para animarse a hacer un asalto o porque es adicto. Es decir, las drogas son un problema de los que la toman por el lado de la salud, pero son un problema de muchos más que son los que no las toman. Por lo tanto, entonces, creo que podemos apartar la marihuana y decir, es importantísimo combatir el menudeo, además de los grandes capos que aparecen en series televisivas y que cae 1 por año o 2 por año, el mejor de los casos, y que la gente cree que son autores de todo y que con caiga el tipo se acabó todo, y eso no es así. Lo que hay que hacer es encarecer la droga, no abaratarla, encarecer el consumo de alcohol, encarecer el consumo de droga, dificultar el menudeo. Para dificultar el menudeo no se puede habilitar a todos. ¿Y el usuario de las otras drogas qué hacemos? ¿Los mandamos presos? ¿A quiénes? A los usuarios del resto de las sustancias. ¿Qué hacemos? No, yo no estoy hablando de mandarlo preso. Yo digo no habilitarlo. No habilitarlo primero. No habilitarlo. Vos mandás un mensaje a la sociedad cuando lo habilitás. Habilitar o no. Hay una pena de prisión. ¿Qué hacemos con el Vos pediste que yo te dejara hablar. ¿Mandamos preso o no? ¿Vos pediste que yo te dejara hablar? Yo le hago una pregunta. No, párate. Yo no te dije mandarlo preso. Yo te dije, si vos habilitas... Si vos habilitas... Habilitás y dejar de mandar preso. No, si vos habilitás, lo que estás diciendo es un mensaje a la sociedad. No es un mensaje, es un código penal que establece penas de prisión, diputado. Cuando el tema de la marihuana el tema de la marihuana son policías que están fuera de control. Es muy difícil aplicar una ley si no controlas. Si vamos a hablar los dos a la vez, yo no quiero hablar así. No, vamos a escuchar. Discúlpame. Está bien, está bueno. Los dos a la vez no. Está bueno el debate. Yo empecé respetándote mucho, así que te pido lo siguiente. Yo fui gobernador 6 años, tuve los centros provinciales de atención al adicto, tuve una enorme red de madres y padres contra la droga, impulsé la despenalización en la justicia del seguimiento de la droga, me metí muchísimo en el tema durante muchos años y por supuesto en los barrios donde golpea más, en los barrios vulnerables. En la clase media pasa a ser una cuestión de un médico que los contenga, un grupo especializado, plata para pagar en una clínica, claro, lo que fuera. Entre los pobres el tema es devastador. El tema es devastador. Y más bien el tema de la marihuana no es el tema tanto de la pobreza. El tema de la marihuana se da mucho más en el pibe que tiene alguna cierta forma, algún grado de cultura en adelante. Se da más, no digo que se dé solamente en ellos. Entonces, lo que yo digo es, hay drogas que son un problema para el otro, el tipo que consumió es un problema para el otro, y hay drogas que no. Entonces, por supuesto que sirve la clasificación para las drogas, es fundamental. Además somos un país invadido por la droga, donde la droga ya llegó a un nivel muy alto, un país absolutamente de consumo, donde la exportación de droga ya es secundaria, y un país que va hacia las sintéticas, va hacia las drogas sintéticas, claramente, que son un flor de negocio para algunos tipos, Felipe, junto con Greenfields y todas esas cosas que vos conocés. Felipe, entonces tenemos que tener una actitud proactiva, a eso me refiero, proactiva. No quiero meter preso a pibitos que consumen paco, que además están haciendo pelota ellos. No tengo ningún interés en meterlos presos. Lo que quiero es que se sepa que está prohibido, porque eso te permite a vos encarecer el producto, disminuirlo. Eso es lo que te digo. Felipe, lo mismo pasa con el alcohol y los menores. Sebastián, ya que tenemos una especialista, Mónica, ¿por qué yo no soy especialista después de 6 años de estar en la gobernación? Que PhD debería tener ya. ¿Por qué lo invitamos? Si no, no lo hubiéramos invitado. No, tenemos un especialista. No, desde la justicia. Felipe, no, celoso no hay nada especialista más grande que el que se hace luchando contra un tema. Está bien, por eso lo invitamos, Felipe. Y sin prejuicios. Bueno, Felipe, soy una técnica. Y además, perdón, soy una técnica, soy fiscal, no nos vamos a pelear nosotros. No, pero lo conozco de hace muchos años a Felipe Solá. Con el gato. Lo conozco de muchos años a Felipe Solá y la verdad que me sorprende para bien la postura que ha arrojado sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Porque este es un tema también de mucho prejuicio, nunca ha sido de mucho prejuicio y mucha paquetería. No, está bien, para nada. Pero es cierto que hay una deriva hacia la derecha. Hay mucho prejuicio y por eso me sorprende que bien encaminado, me parece. Por lo menos de prejuiciado en torno a ver, Mónica.
digamos, la legislación se divide en una legislación no punitiva, que es el derecho público-privado, y una legislación que es punitiva, para que la gente entienda, el Código Penal. Sí. O está en el Código Penal o está en otro tipo de normas. Ahora, Molina lo que dice... La tercera dimensión legal no existe, bueno, Guantánamo. Molina lo que dice es, vamos a modificar la ley para no criminalizar a él. A ver, eso, segundo, no estamos hablando de despenalizar. Los países que han tenido clasificaciones distintas de sustancias lo han hecho con el sentido de poner una cantidad para diferenciar cuándo era para consumo personal y cuándo no. Y eso ha traído a nivel judicial montones de problemas de interpretación. Por eso lo que desde hace 10 años a esta fecha se hace con todo el tema de toda la clasificación que tiene que ver con el tema de la cantidad, es dejarlo al criterio judicial y en el caso que se equivoque se apela a la Cámara con los instrumentos que tiene el Estado de Derecho. En tercer lugar, la tercera dimensión no puede abarcar digamos, aquel que accede a aquello que no está prohibido penalmente. Alcohol mezclado, no quiero empezar a dar marcas, pero digo lo que tenemos estadísticamente comprobado. Alcohol mezclado con pastillas de fácil acceso o por una profusa prescripción médica, mezclado con determinados jarabes en las clases, como decía Felipe, más vulnerables, no llega al 0,01, lo que abarca queroseno, poxirrán, nafta, todo mezclado con cualquier tipo de analgésico y el mal llamado paco o cocaína fumable. Ese sector además viene muy complicado por sectores que tienen que ver a veces con algunas patologías mentales que se han visto aumentadas en los últimos tiempos, casi siempre border, debilidad, etcétera. Para todo eso, la única, digamos, la salida que existe es la Ley de Salud Mental y el Código Civil, que en los casos en los que sea absolutamente necesario, y que de hecho lo son, obviamente está la internación por 30 a 45 días, pero no por 25 años como RMJ. En cuanto al padre Molina, no quiero dejar pasar este tema, me parece que me escapo. Yo creo que como los temas son las palabras, como decía Felipe, para reconocerle que él también es un especialista y un técnico en esto, lo han confundido. Entonces se confundió legalización con decriminalización, despenalización. Digamos, yo no soy una exegeta de él, ni me voy a poner a interpretar. Yo creo que digamos, lo que ha hecho es una confusión, un trabalenguas de lo que quiso explicar. Pero bueno, claramente lo que tiene que hacer este gobierno es cumplir con el fallo de la Corte Suprema y ajustar ese fallo a la ley. De la mano de centros, habrá mejores, peores, qué sé yo, pero que han sido de alguna manera modelo, como en el alcohol fue en los 50-60 Córdoba, como fueron los CPA creados durante la gobernación de Felipe Solá, como para que vea que es un especialista, que de hecho era la pata que él tenía con la pata no menor, que era el tema policial, no menor. Pero ahora, ¿cómo? No menor. Bueno, está bien, ese es un... Pero, a ver, hoy lo que dijo Molina es que quieren cambiar un artículo de la ley para que no se vaya a la cadena más débil, al que el 5 y el 14. Él habló del 5 y el 14. Eso es lo que dice. Tener y si hablamos del control de la policía... Y bueno, y si hablamos de que ninguna ley es viable, por buena que sea, si la policía es corrupta, si la policía quiere hacer, por ejemplo, quiere hacer estadística a su favor en la lucha contra las drogas, entonces los va a poner preso permanentemente a los pibes que fuman marihuana. Y es lo que se hace. Entonces, ¿cuál es el problema central del país? La policía. El problema central del país es que delito y policía van de la mano. Entonces, yo pude tener los CPA, pero yo tenía un control fuertísimo sobre la policía. Por supuesto que no era perfecto. Tenía una cantidad de policías chorros, pero eché 4.000 policías. Tenía una ley de emergencia para echarlos. ¿Qué quiero decir? Si no controla la policía, ningún proyecto de ley, por bueno que sea, va a andar, porque siempre van a encontrar la excusa para después quedar bien en las estadísticas, ¿no es cierto? Sebastián Basalo, a ver.
Sí. ¿A ustedes lo conformaría, no, de todo lo que esta estamos reforma? Digo, a vos, a vos, lo que hoy dijo Molina, el cambio en artículo de ley, ¿les modifica algo? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? De esto estamos debatiendo. Yo creo que la propuesta que hizo Molina es un primer paso para poder al menos empezar a rever políticas de drogas que venimos aplicando de 1989. 25 años se cumplieron de esta ley el pasado 21 de septiembre y que lo único que nos condujo es a un aumento geométrico del narcotráfico, a un aumento del consumo de drogas, a un aumento de los daños asociados al uso de drogas. ¿Y eso por qué se da? En cuanto al narcotráfico, primeramente porque si vos tenés una ley en un país donde las fuerzas policiales no tienen connivencia con el narcotráfico, sino que controlan y organizan territorialmente el narcotráfico, caso Santa Fe, caso Córdoba, caso Candela en la provincia de Buenos Aires, lo pusieron en evidencia, si vos les permitís detener a usuarios de drogas, con eso van a fabricar estadísticas para poder tapar una persecución al narcotráfico que no se hace. Ese es el primer paso. Exactamente, yo coincido totalmente con el doctor en cuanto a eso. Eso en cuanto al narcotráfico. Y en cuanto al consumo, es imposible abordar seriamente los problemas asociados al uso de drogas por parte de un Estado si este Estado criminaliza. Descriminalizar, como bien explicaba Molina, para que no se confunda el término, por más que uno pueda discutir qué es despenalización, qué es descriminalización, dejar de criminalizar es el primer paso para poder incluir, es el primer paso para extenderle una mano de ayuda a una persona que de otro modo no se va a acercar a pedir esa ayuda si es considerado un criminal. Porque además, hubo un caso muy famoso en un hospital de una persona que se acercó. Sebastián, hay que señalar, yo no sé si es, en tu caso, Matías, a vos te llegó, pero vos hoy estás con un proceso judicial. ¿Te trae problemas la forma en que te etiquetaron para acceder a una obra social o para un empleo en el futuro? No sé si pasaste por esa circunstancia. Mirá, y mucho peor. Yo cuando salí de estar preso, por suerte mi jefe me aguantó el laburo, pero yo salí y le tuve que pedir adelantado el mes que venía, porque salí sin un peso, en el allanamiento se perdieron todos mis ahorros. ¿Te robaron? Se perdieron. Yo no vi nada. Te lo afanaron. No, ¿cómo? O sea que mismo se lo dije a la jueza me dijo que eso era algo normal. Y más allá de todo, la ley, esta ley, la 23737, permite que a mí me siguen deteniendo en la calle por portación de rastas todo el tiempo. Hace menos de un año caí preso otra vez porque un policía se ensañó con que yo tenía que tener marihuana encima. Yo iba caminando por la calle, me paró, me revisó hasta los genitales, me revisó absolutamente todo hasta que me encontró... Eso ya no es la ley, ¿no? Hasta ¿Cómo? Eso ya es la policía directamente es una violación. Con métodos lombrosianos. No, pero me dijo que era de la brigada y él tenía el poder de hacer esa requisa. Me revisó en la vía pública. Está claro que es la policía. Bueno, no, esto es lo que la ley permite. Pero es la ley lo que permite esta ley. Esto es lo que la ley permite. Lo que más destroza lo que la ley ha permitido desde el año 89, sin quererlo, porque yo no creo que la reforma se hizo para permitir que comiencen a existir nichos de corrupción policial en temas que antes no existían. Los temas que antes existían eran juego, prostitución, pero ninguna policía provincial ni la federal se metía con el tema de drogas. Indirectamente esa reforma creó una caja con nichos de corrupción policial, graves, serios, profundos, de ligazón con algunos sectores políticos. Hemos visto el último fallo de Servini de Cubría. Si estamos hablando de que el país necesita ni 20 kilos de efedrina para producir jarabe y colirio, y la gente que tenía que controlar eso no la controló, terminó desmadrada y procesada. Hemos visto jefes de la policía que tienen que cuidar el orden y que en realidad regulan territorios y reciben un porcentaje por esto o narcotrafican. Y por ejemplo, por último, los nexos que existen también con estamentos estatales que se ha ido agravando y que antes tampoco existían, y con nichos también judiciales de los que ustedes los periodistas informan. Entonces, esta reforma es un punto de partida. Yo creo que la reforma debe ser integral. Creo que el camino, sin ninguna duda, discutible, ¿no? Hay gente que discute los CPA, pero los CPA, volviendo a Felipe para que se sienta bien, nosotros los habíamos calificado con 7.50, que es una calificación altísima, altísima, que fueron absolutamente desmantelados. Hay otro dato objetivo, que es que cuando estaba al frente Arlañán de la fuerza policial, en combinación con quien debe perseguir estos delitos, nosotros, los fiscales, que no queríamos perejiles, las estadísticas en ese momento en provincia de Buenos Aires no agarraban a estos pibes como se ve en los últimos tiempos. Ver, entonces digo, depende de una decisión política. Me parece muy interesante lo que contaba recién Matías, porque dio en la tecla de lo que estamos hablando.
lo paran porque tiene rastas y lo obligan a que tenés que tener, a que tiene que llevar merca encima. Y capaz que en la esquina pasan los grandes, y nadie los detiene. Importación de rastas, es una barbaridad. ¿Y por qué esta criminalización afecta a la clase baja? Porque la clase media alta arregla en el momento. Obvio. Si hay un detenido, según la Procunar hoy en día por hora, hay un detenido por hora, hay 5 más que zafaron por coimas. Por eso no son... Todos somos de zona oeste, zona sur, zona norte, no pasa esto. ¿Por qué? Porque se arregla ahí en el momento. ¿Me permite un minuto? Tengo que hacer una tanda. Con Matías y la actitud de la policía. Bueno, ahora lo que dijo de la gente con plata. Está muy interesante la discusión. Vamos a la tanda y seguimos con el debate.